Buenas tardes, amados y amadas del Señor. Mi nombre es Enrique Jiménez Moreno. Pertenezco al Ministerio de Nueva Generación del Espíritu Santo. Quisiera la intención y el propósito de este canal, quisiera decirle que es para edificar a toda aquella persona que está viendo esta transmisión, para compartir una palabra profética que siento de parte de Dios, ¿vale? No obstante, también quería comunicarle que este canal se llama Generación de Adoradores del Reino, ¿vale? Suscríbanse y darle a la campanita y darle un like. Amén. Bueno, pues esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón se llama el verdadero evangelio. Amén. Vamos a ir leyendo la palabra de Dios. No obstante, quisiera comunicar, ¿vale? Decir a toda aquella persona que esté viendo este vídeo, como he dicho, mi intención es de edificar y de aclarar todas esas dudas o esas pequeñas confusiones en el mundo global, ¿vale? La palabra de Dios se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 17. El primer mensaje que predica Cristo dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero me llama la atención porque dice arrepentíos y después dice porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento en el original griego significa metanoia, cambio de mentalidad. Amén. Por eso cuando Jesús habla con Nicodemo, dice: si tú no entiendes estas cosas, no podrás ver el reino de Dios. Le estaba hablando de un cambio de mente. Amén. Dice el mismo Jesús: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento, vuelvo a decir, significa metanoia en el original griego. Pero lo que más me llama la atención es que dice: el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, la palabra reino se define por 4 características: autoridad, gobierno, poder y dominio. Esas 4 características significa la palabra reino. Pues vamos a ver cuál es el verdadero evangelio que predicaba Cristo. Mateo 24, versículo 14, dice: y será predicado este evangelio, el evangelio del reino, para testimonio en todas las naciones. Es decir, Mateo 24, versículo 14, dice: y será predicado este, no otro, este evangelio del reino, para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El Dios que tenemos es de territorio y de naciones. Ese es el evangelio genuino que Dios tiene. ¿Dónde está el evangelio genuino? Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones, porque el Dios que tenemos es un Dios de naciones y de territorio. Es más, quisiera comunicar y decir algo muy importante. En el libro de Salmos dice el salmista: pídeme, hijo mío, y te daré por herencia los confines y las naciones de la tierra. El Dios que tenemos es un Dios de territorio y de naciones. Amén. Sucesivamente, Mateo 4:23, esta es la doctrina, esta es la enseñanza y este es el evangelio que Cristo predicaba. Aquí podemos ver a través de la Escritura, en Mateo 4:23, cuál es la doctrina, cuál es la enseñanza y cuál es el evangelio que predicaba Cristo. Mateo 4:23. Y dice: y recorría Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Justamente aquí abajo, ahora pondremos los enlaces con cada versículo bíblico para que usted entienda cuál es el verdadero evangelio. Amén. No tenga confusión. Es verdad que en el siglo que estamos
hay muchas misiones, hay muchas denominaciones, pero quisiera decir algo. Jesús no es religión. Jesús vino a recuperar lo que se había perdido en el huerto del Edén. ¿Qué se había perdido en el huerto del Edén? La comunión con el hombre. Porque Jesús, eso es lo que busca. El Padre, eso es lo que busca. Que nuestro corazón pueda intimar al corazón de Cristo. Amén. Y tener esa comunión. Cristo, el mismo Cristo, vino a recuperar lo que se había perdido en el huerto del Edén. Aquí nos confirma a través de la Escritura cuál es el verdadero evangelio. No se trata de misión, no se trata de denominación. Este evangelio del reino no está lleno de cultura, no está lleno de tradición, de doctrinas puestas por los hombres, de normas o de, quizás, no solamente de normas, sino de la imposición del hombre. Este evangelio no es un evangelio lleno de cultura, de tradición, de legalismo, de religión. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un día entro a una peluquería para pelar a mi hijo y le entrego un folleto de la iglesia donde yo me congrego al peluquero. Y él me hace una pregunta. Me dice, Enrique, ¿que eres testigo de Jehová? Y le dije, no. Él me siguió diciendo sucesivamente, ¿eres católico? Y le dije, no. ¿Eres evangélico? Y le dije, no. Entonces, ¿qué eres? Le dije, soy un hijo de Dios, porque Jesús no es religión. Jesús nunca habló de ninguna denominación. Jesús vino a establecer, a manifestar, a predicar y a establecer sobre todas las cosas el reino de Dios aquí en la tierra. Sucesivamente vamos a estar leyendo también Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Dice la Escritura que de Jehová es el reino y suyo es el poder. ¿De quién es el reino? De Jehová, del Padre. El Padre se lo entregó al Hijo y el Hijo nos lo entregó a nosotros. ¿Por qué? Muy fácil, muy sencillo. ¿Quién envió al Hijo? Sino el Padre. El mismo Jesús dijo, mi Padre me ha enviado. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas. El Hijo nos entregó a nosotros el verdadero evangelio, el evangelio del reino. Por lo tanto, el reino le pertenece al Padre. El Padre se lo entregó al Hijo y el Hijo nos lo entregó a nosotros. Amén. Lucas 12:32 dice, porque a mi Padre le ha placido. Mira lo que dice. Lucas 12:32 dice, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Es decir, ¿a quién le ha placido? Al Padre. Lucas 12:32, vuelvo a decir, dice, porque a mi Padre le ha placido daros el reino. Manada pequeña. Amén. Quisiera decir también que en 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 20, dice, porque el reino no consiste en palabras, sino en poder. Las palabras se las lleva el viento, mi amado. El Espíritu Santo te dice, 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 20, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Quisiera decir que en Romanos, capítulo 14, versículo 17, dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu. Nos damos cuenta que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. Es más, cuando Jesús envía a sus discípulos y los comisiona, y los envía, antes de enviarlo, esto es tremendo, ¿no? Porque antes de enviarlo, les dice algo, no llevar comida, no llevar vestidura, no llevar comida, no llevar bebida, no llevar ni dinero y manifestar el reino. Entonces, debemos de saber de que el reino no consiste ni en comida ni en bebida. Quisiera decir que veo mucho en las redes sociales
muchos ministros que, bueno, se echan unas fotos con la comida después de ministrar. No lo veo mal, hermano, no lo veo malamente, pero el reino no consiste en comida, no consiste en que te llamen, te hagan una llamada telefónica y digan, oye, mira que quiero un hotel de 5 estrellas, el mejor restaurante. El reino no es eso. El reino no consiste en comida ni en bebida. El reino de Dios va más allá. Amén. Así que quisiera también decirle algo, ¿vale? Algo muy importante, ¿vale? Mateo capítulo 4, versículo del 8 al 11. Dice, y Satanás le mostró los reinos de la tierra. ¿A quién? A Jesús. Cuando Jesús pasa por el desierto, la palabra desierto significa lugar de prueba, lugar de tentación. Pero cuando dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿quién metió a Jesús al desierto? El mismo Espíritu. Dice, y Jesús, siendo guiado por el Espíritu, se fue al desierto para ayunar. Y dice que Satanás lo tienta, y cuando está tentándolo, dice, mira, si tú te postras, si tú te arrodillas, te daré todos estos reinos de la tierra. Pero ¿sabes qué le dice Jesús? Dice, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. A él solamente servirá y a él solamente adorará. Le habla de servicio y de adoración. ¿Qué es lo que quiero decir? Esas dos características las tenemos que tener los hijos de Dios. Servicio y adoración. Amén. Le dice al mismo Satanás, a tu padre adorará y a él solamente servirá. Pero le dice dos cosas, servicio y adoración. Cosas de las cuales los hijos de Dios debemos de tener. Quisiera también decir que en Colosenses capítulo 1, versículo del 13 al 27, dice, y Él nos rescató de las tinieblas a su reino de la luz, de su Hijo amado. Es decir, que nosotros antes pertenecíamos al reino de las tinieblas, mas ahora todos aquellos que han entregado su vida a Jesús, que le han entregado nuestra voluntad a la voluntad del corazón del Padre, cuando nosotros aceptemos a Jesús como el único Salvador, nosotros antes estábamos en tinieblas, mas ahora ya pertenecemos, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice que ya pertenecemos al reino de la luz que es Cristo Jesús. Amén. Así que quisiera aclarar una cosa muy importante, de que el Evangelio del Reino no se trata de religión, no se trata de denominación, ni tampoco se trata... Hay muchas misiones a nivel global, a nivel mundial, muchas misiones, muchas denominaciones, pero te quiero decir algo, el Evangelio genuino está en la Escritura. Y el Evangelio genuino, como hemos visto, está en Mateo 4:23, vuelvo a decir, donde dice que Él enseñaba en la sinagoga y predicando el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sabes qué? Donde llega el reino, tú que me estás viendo, donde está el reino, los cielos se estremecen. Donde está el reino, los cielos se abren. Donde está el reino, quiero decirte algo, milagros acontecen. El reino no es religión. Yo no me siento identificado por una misión, ni tampoco por una denominación. Hay gente que se siente orgulloso de su propia denominación, de su propia misión, de sus propias normas, de su propio, diría yo, de su propio incluso concilio, ¿no? Pero quiero decirte algo muy importante, que el reino de Dios no es religión, el reino de Dios no es solamente no religión, sino es tradición, no es legalismo. El reino de Dios va más allá. Tenemos un reino que, como dice, y de ahí terminando, como dice Hebreos capítulo 12, versículo del 27 al 29. Quisiera decir que en Hebreos 12, Hebreos 12,
versículo 27 al 29, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, y este reino de Dios es inconmovible. Este reino sobrepasa todo entendimiento. Este reino no es un reino que pertenece en esta hora a los hombres. No es un reino lleno de política, no es un reino que pertenece a esta tierra. Fíjate tú, es curioso, porque en Mateo 4:17, el primer mensaje, como hemos dicho a lo primero, que predica Cristo, dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos que ese fue el primer mensaje de Cristo. Pero antes de ir a la cruz, esto es tremendo. Antes de ir a la cruz, en el libro de Juan, que pondré aquí abajo en el enlace del texto, en el libro de Juan dice, está hablando con Poncio Pilato y le dice Poncio Pilato, ¿no sabes que tengo autoridad sobre ti? Dice, no tuviera autoridad sobre mí si mi Padre no te la hubiera dado. Pero esto es tremendo, porque el mismo Cristo le dice a Poncio Pilato, dice, ¿eres tú rey de los judíos? Dice, sí, para ello nací, yo soy rey. Dice, pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no pertenece a este mundo. Porque si mi reino perteneciera a este mundo, mis seguidores lucharían por él. Quiero decirte algo, toda aquella persona que esté viendo esta transmisión y este vídeo, el reino de Dios no está agarrado ni aferrado a este sistema, al sistema de este mundo. El reino no está aquí. Nuestra ciudadanía no está aquí. Es más, es curioso porque a mí esto me llama la atención. El primer mensaje con 33 años, con 30 años, el primer mensaje que predica Cristo, esto es tremendo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero antes de ir a la cruz, está ensangrentado, está con látigo, está enfrente de Poncio Pilato. ¿Y sabe lo que se atreve a decir? Mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores lucharían por él. Mi amado, quiero decirte que el reino de Dios, mucha gente, un día me preguntó un joven y me dijo, ¿qué es el reino? Yo le dije lo que significaba el reino, como hemos visto. La palabra reino significa autoridad, gobierno, poder y dominio. Eso es lo que significa la palabra reino. Ahora, el reino, ¿quién es el reino? El reino es Jesús. El reino es Jesús y el reino vive dentro de ti. La palabra, el verbo hecho carne, que es Jesús, Juan capítulo 1, versículo 1, dice, y el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo significa palabra. Dice en el Juan capítulo 1, en el versículo 14, dice, y vimos ese verbo habitar entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Es decir, que el verbo, la palabra se hizo carne, que fue Jesús. ¿Sabes qué? Los escribas, los judíos, los fariseos, estaban llenos de letras, pero no estaban llenos de la palabra. ¿Sabes por qué? Porque rechazaron a la palabra. La palabra tomó un cuerpo, que fue el cuerpo de Jesús. El verbo hecho carne fue menospreciado por los escribas, por los fariseos, por la gente religiosa. Porque la religión es un espíritu de estancamiento. Es un espíritu que ciega hoy en día a muchísima gente. Debemos de saber que el evangelio genuino, vuelvo a decir, es el evangelio del reino. Porque la palabra de Dios no se equivoca. Dice en 2 de Pedro, tenemos la palabra profética más segura de todos los tiempos. Tenemos la palabra profética más segura de todos los tiempos. Quiero decirte algo y con esto quiero acabar. Decirte que sobre todas las cosas, que Jesús fue menospreciado, fue rechazado. Él era la doctrina verdadera. Él enseñaba el evangelio del reino, pero sin embargo los escribas, los fariseos, la gente religiosa,
estaba lleno de letra. Estaban llenos de letra. ¿Por qué? Porque menospreciaron el verbo hecho carne que era Jesús. Menospreciaron la palabra. Y aún en este tiempo todavía siguen viviendo con letra, porque no es lo mismo la letra que la palabra. La palabra es Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice en Corintios, la letra mata, mas el espíritu da vida. ¿Quién es el espíritu de la profecía? Si no es Jesús. ¿Dónde está eso en el libro de Apocalipsis? El espíritu de la profecía es Jesús. Quiero decirte algo, que hay gente que está lleno de letra, que está lleno de información, pero no del rema del cielo. ¿Y qué es el rema del cielo? Con esto voy acabando. Dios llama a Moisés y le dice: Moisés, sube al monte donde yo estoy y allí te voy a dar los 10 mandamientos para que tú mismo se lo transmitas al pueblo. Dice que Moisés subió al monte y allí recibió los 10 mandamientos, recibió la palabra, el mandamiento de Dios. Pero ¿dónde lo recibió Moisés? En el monte. ¿Qué significa la palabra monte? Lugar alto, lugar de consagración. En las llanuras no se recibe, en las llanuras se recibe la letra, pero en el monte se recibe el rema del cielo para transmitirlo al pueblo. Cuando uno está en el monte, recibe el rema del cielo. Y dice que cuando Moisés bajó del monte con los 10 mandamientos, cuando él recibió la palabra que había sido impartida en la vida de Moisés para transmitirla al pueblo, dice que cuando él descendió del monte, dice que aún su rostro, mucha gente del pueblo no podían mirarlo, de la gloria que transmitía Moisés. Porque cuando usted y yo vivimos en lugares altos, cuando vivimos en el monte, en el lugar de la consagración, aún en nuestros rostros se refleja el rema del cielo. Dice que no podían mirar a Moisés, no podían ni mirarlo de la gloria que desprendía en su rostro. ¿En qué rostro? En el rostro de Moisés. ¿Por qué? Porque subió en el monte a hablar con el Padre. Aún en nuestros rostros se refleja lo que verdaderamente somos. Muchas gracias por haber estado ahí, por esta transmisión. Quisiera comunicarle algo muy importante también. Decirle y aconsejarle también un libro que es muy importante, ¿vale? Que se llama Venga tu reino. Pertenece al ministerio de grano de trigo. Es un libro, ¿vale? Los versículos o el estudio que he estado impartiendo, ¿vale? No lo he cogido de aquí, sino el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo me ha enseñado y bueno, lo tenía guardado para compartir con aquella persona que me está viendo. Este libro es gratuito, ¿vale? Lo puedes poner en Google. Yo de esta forma dejaré el enlace por aquí abajo para que leáis este precioso libro. Se llama Venga tu reino. Es un libro precioso, ¿vale? Y no se olviden de suscribirse, ¿vale? El libro es gratuito, ¿vale? Quiero repetir que el libro es gratuito, ¿vale? No cuesta nada, ¿vale? Pondré el enlace, cómo pedirlo, ¿vale? Y decirle también, por favor, que se suscriban a este canal. Este canal se llama Generación de Adoradores del Reino, ¿vale? Dale un like,